Recorremos en nuestra camper una de las rutas más remotas de Australia, en la que quedaremos completamente aislados durante cientos de kilómetros en los desiertos del centro del país para llegar hasta un destino único, considerado sagrado por los pueblos que habitan el lugar. Y llegamos a un lugar alucinante. Mira el patio de hoy. Qué loco poder dormir aquí. Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Yo no sé qué animal es, tengo que buscarlo, pero es una especie de garza gris con la cabeza roja. Hermosa. Por suerte no se mueve mucho y he podido sacar todo el armatoste aquí con el trípode, sentarme y ahí está. Tan hermosa. Vaya lugar que hemos llegado, ¿eh? Sí, creo que hasta ahora es de los más bonitos así en el Outback, al menos a nivel de naturaleza, ¿no? Al estar en el río hay todo de árboles alrededor, que se agradece porque están empezando a subir las temperaturas. ¿Qué viste ahí? Uno chiquitito. Ay, se lo comió. ¿Se lo comió? Grande, National ¿eh? Geographic, ¿eh? Sí, viste qué imagen. Claro, es que de lejos uno no lo ve, pero de cerca es como que disfrutas de todo lo que hacen los bichos porque lo ves como si estuvieras ahí. Aquí tocando el piano y se vinieron los patitos. A verte. Y parece como que estuvieran escuchando la música, como que les hubiese atraído la música. Curioso, porque todo el resto se fueron para allá y luego vino uno y luego vino el otro. Sí. Qué pasada. Pero lo más alucinante de este pato es que tiene una ala que cambia de color. Según como la ves La verde, a verdecita, veces es ¿no? azul y a veces es lila. Wow, Y es la misma que según la postura que tiene, se ve distinto color. Wow, y del otro lado tiene otra también. Ahora se ve morada. Sí, va variando. Un pato mágico. Así de mágica fue nuestra llegada a este pequeñísimo y remoto pueblo del interior de Australia. Está a 188 kilómetros de Mount Isa, hacia el este, y a casi 500 kilómetros del siguiente pueblo hacia el oeste, Tennant Creek. Estamos en una de las zonas más remotas desde que empezamos este viaje por Australia y cada lugar que estamos encontrando para pasar la noche son como pequeñas joyas que nos dejan totalmente sorprendidos. Y fíjense en esta ave, es un jabiru australiano y lo pudimos filmar gracias a que una vecina que estaba acampando al lado me vio con la cámara y me vino a avisar. Yeah. And what's the name of this? It's a jabiru, and they're mostly found in Kakadu National Park. But Imagínate. I didn't know that they were here. And it's far away, Kakadu. Yeah, Kakadu is up near Darwin. Es en Darwin, ya. Yeah, qué loco. And this is not a migratory. Migratory is a name? No, I don't think so. I don't know a lot about it, except that they're like a prize thing Yeah. to photograph. Yeah. Yeah, Wow. No, even in Kakadu to see one is Yeah. just like, oh. Yeah, because there are only one. It's not a big, Yeah, I don't know, yeah. big group. Or... And if you look up on the internet, you'll find that they actually build these massive nests Ah, yeah? high in the tree. No, we arrive here only for sleep and go. Yeah, And same as us. Yeah. Yeah, and I'm impressed. I think we'll stay for a while. Yeah, because It's very good place, very calm, very Yeah. quiet. It's a beautiful place, Yeah, isn't beautiful, it? really This is the beautiful. first time we've been here.
We've been past a few times, Wow, but mira. we've never actually camped here. Did you And then enjoy I the music? You I like? love the Oh, music. that's Thank good. you. That is beautiful. I'm making some healing music. I go to the nature and I inspire in this because this is a place for inspiration, isn't it? Oh, it is, yeah. So birds have been whistling Ah, and yes. flying. Yeah. Yeah, they're called kites. Fantastic. We love it. Okay, I'll let you get back onto So, it. thank you very I'm much so for glad you got sharing. that shot. Yeah. Thank you, it's a pleasure. Yeah. Thank you, bye. Yeah, bye. bye bye. Ah, qué chulada, ¿eh? La Qué vecina. lindo. Sí, sí, sí. Mira, ya es la segunda vez que viene un aficionado a los pájaros para decirnos, mira ese ¿Verdad? pájaro y mira, se te estaba escapando ese, ¿no? Ese no lo había... O sea, yo veía algo de lejos y Mm. digo, no, pues eso, el pelícano. Y no, No, no era el que ver. pelícano, es que es tan lejos, tío. Qué hermosa. Y además aquí la gente, ¿eh? Es como que les gusta compartir, pero también a veces les cuesta acercarse. Mm. Y la señora ha sido como, ay, perdona, tal. Pero Sí, sí. menos mal que ha venido. Ay, Pues qué sí. bien. Qué Wow. bien. Qué Y que les fuerte. guste la música, porque Ay, ahora muchas sí, veces tocaba con los cascos puestos claro. o dentro de la furgo, ¿no? Pero aquí como el lugar ameritaba, qué bueno que también como la gente alrededor pues le guste, ¿no? Este tema que está sonando, compuesto por María en este entorno espectacular, lo puedes escuchar completo en el canal de Furgo en Ruta Música. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Bueno, ya se hizo de noche. Yo estaba aquí preparando una ensalada y María se fue para afuera para cocinar porque dice que dentro hace mucho calor. Ay, sí. Aquí ya se está mejor cocinando afuera que adentro, ¿eh? De hecho, ¿Sí? creo que es la primera vez que nos ponemos a cocinar fuera con la Wallaby. Mira qué bien, que vamos a salir, ¿eh? Qué buena pinta. Aquí lo único, el lugar este donde está el de este, Está el lleno de- foco, hay bichillos, pero nos ponemos un poco más para acá. Oh, está lleno de bichos adentro, qué bestia. Mira, así el interior de la furgo. ¡Oh, la María! Está lleno. Ay, no. Se nos rellenó de... Normalmente que nos quedamos adentro y esta vez al salir y entrar y todo el rollo. Vamos a poner la raqueta. Uy, Quítalo antes de empezar. qué loco. No. Ay, madre. Voy a hacer mi meditación justo cuando sale el sol, mira qué pasa. Qué momentazo. Estos son los lugares que me gustan para meditar, ¿eh? Hasta ahora siempre meditaba en la playa, que era donde estábamos. Aquí en el Outback no siempre tienes un lugar como este tan especial. Y están nuestros amigos, los grandotes, Sí. de cabeza roja. Bueno, estábamos aquí preparando el desayuno y miren quiénes llegaron. ¡Ay, tan hermosos! Hola, hola guapos. Vinieron a visitar, mira, ese ya se ha acomodado. Sí. Con mis nuevos amigos. ¿A qué hora es el concierto? ¿Hay comida hoy? A ver, están ahí pendientes. Ay. Y sí, vamos a aprovechar el buen tiempo para desayunar acá afuera. Ay, es que es hermoso el lugar. Está un poco fría. Esto es que te quiten el calentador. Lo bien que nos iba. Bueno, no iba tan bien, pero iba. Bueno, por suerte no se echa a faltar el agua caliente, ¿eh? Porque ya empieza a calentar. Mira que es temprano todavía, ¿crees? Casi las 9. Muy guay, ¿eh? Me ha encantado este lugar. Qué pasada. Sí, la señora de las aves, la que vino a hablar con nosotros tan linda,
nos decía que ya había hecho ya varias veces viajes por aquí y que nunca había parado aquí y que a partir de ahora siempre iba a parar aquí. Sí, sí. Y es que es súper recomendado, ¿eh? Apunten este lugar, gente. Se llama, no sé cómo se pronunciará, pero se llama algo así como Camowell. De momento nuestro lugar preferido del Outback, teniendo en cuenta que todavía no hemos llegado al meollo, ¿no? Pero sí, sí, muy chulo. Para recargar agua. El sol que ya aprieta. ¿Quieres probar que salga agua realmente? Porque a veces lo sacas todo. Y luego no va. Hombre, está mojado aquí, ¿eh? ¡Sí! Listo. Marchando 60 litros de agua. No me digan que no es curioso este pueblito, cómo se han basado mucho en el tema de caravanas. Hay 2 caravan parks y tienen toda esta área, es gigante. O sea, aquí con sombrita para cargar agua que ponía que estaba estropeado y lo han arreglado y funciona. Yo creo que debe ser una de sus principales fuentes de economía. De ahora mismo. ingresos. Bueno, sí, porque la gasolinera es la única que hay para los lados, ¿sabes? Es como que pon gasolina aquí porque ahora te quedan 5 horas sin gasolineras. Sí, sí, no, bueno, claro, esto... Viajeros y camioneros, básicamente. Mira, María, Made in Spain. Made in Spain el agua, la... Esto, del arco. ¡Ostras! ¿Qué dices? Qué fuerte, ¿no? Made Wow. in Spain. O O sea, sea, que somos productores... productores de cosas internacionales importantes, de gente. esto, De... Made in Spain, tienen China al lado y te lo traen de España. Esto. Ya ves, calidad, ¿eh? Ojo. Bueno, estos me encantan porque son de los que tienen aquí la forma para poner. Sí. Entonces tienes 2 adaptadores y puedes ponerle si es más pequeño o si es más grande. O sea que ahí un punto a favor, ¿eh? Toma ya. Arco. Sí, no sé. Ahí pone supermercado, pero esto es correos. Ya, bueno, vamos a ver. Y mira qué gasolinera. Está cerrada. Esto está abandonado. Estaba barata aquí la gasolina, 97 céntimos, tío, cuando Y cerraron. a ver cuánto hace que cerraron. Mira, esta señora está entrando. ¿Eh? Ah, bueno. Pues puede ir a comprar algo o a enviar un paquete. No lleva nada en la mano. Hombre, lo ponen en grandes supermarkets. Si no es que han cerrado, es la primera vez que veo un supermarket dentro de una oficina de correos. Para mí que está cerrado. Only open Monday, Wednesday and Friday. Okay, that's 3 days a week. Okay. And you know supermarket? Down at the Celtics. Ah, ok, perfect. Thank you Thank very much. you. Bueno, pues otros viajeros y estamos en las mismas. Ya decía yo que era raro, no está abierta ni el súper ni la oficina de correos. Imagínate, un pueblo, lo que hablábamos antes, tiene 2 lugares para acampar de pago, uno gratis, tiene dumping point para tirar las aguas grises, tienes agua, tienes de todo. ¿Tienes hotel? Tienes hotel, pero solo hay un supermercado y está en la gasolinera. Bueno, y el otro solo abre 3 días a la semana. Bueno, el tema de las gasolineras es que... Bueno, vamos a ver qué tal. No acostumbran a tener mucha variedad. Mira, un canguro. Ah, no, es un toro. Ah, no, es un canguro. ¿Qué es? ¿Un canguro con cuernos? Con... ¿Qué el enigma del canguro con cuernos? ¿Por qué tenía cuernos el canguro? No sé, pero no tienen cuernos los canguros. Pues se han hecho como un híbrido entre un canguro y un toro, que yo me imagino, ¿eh? Aquí es muy típico la ganadería y las vacas y los toros y también los canguros. Entonces alguien ha dicho, tengo una súper idea, un icono para el pueblo. Juntamos un canguro con un toro y sale este icono. Pues gente, nos acaban de confirmar, la teoría de María es cierta. Qué fuerte. ¿Eh? ¿Has visto? Lo que era una simple teoría, juntaron, sí, los 2 animales más icónicos de la zona. Pues las sí. vacas y el canguro. Cualquier cosa. El que se le ocurrió se quedó a gusto. Y sí, mira, en España tenemos el toro de Osborne y aquí tienen el canguro de toro. Tú. Y bueno, pues estamos transitando el tramo más asolado del viaje, yo creo. No, hasta ahora nunca habíamos visto letreros de esto que te dicen que va a haber casi 300 kilómetros sin gasolina.
Sabemos que durante kilómetros y cientos de kilómetros no hay apenas ni un pueblo. Y no tenemos la nevera muy llena y el supermercado estaba cerrado. Sí, pero bueno, tenemos por ahí hay- conservas y lo típico que hay que tener en casos de emergencia. Estamos a puntito de cambiar de estado. Y llevamos ya, va a ser el cuarto estado que estemos, ¿no? Porque llegamos a Victoria, a Melbourne. Estuvimos en New South Wales, que la capital sería Sydney. Y luego estuvimos un largo tiempo en Queensland, que la capital creo que es Brisbane, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar al Northern Territory. Se ve por ahí ya algo de movimiento. No sabemos si aquí hay algún tipo de control. No, yo estuve mirando. Normalmente entre estado y estado tú no puedes pasar comida y menos vegetales y así. Pero en este no hay ningún tipo de control, así que tú puedes pasar lo que quieras, igual tampoco hay mucho que llevarse. Aquí la gente se para porque Ahí va. es para hacerse la foto, María. Para hacerse la foto, la entrada al Northern Territory. Va a ser donde vamos a estar pues las próximas semanas o meses o quién sabe. También Uluru y toda esa parte pues también está en el territorio del norte, aunque realmente Uluru esté en el centro. Está casi ya en la frontera del país, ahí, ¿no? de Australia Meridional. Sí. Pero sí, está de la dentro parte de del Australia territorio del Sur. norte. Es que no hay una Australia central. Bueno, listo. Pues ya. Calorcito, ya. Esto es lo único que hay en esta frontera, por decirlo. Todo forma parte del mismo país, de Australia, pero realmente aquí se rigen por estados y cada estado tiene sus normas independientes del otro. Lo único que sabes que has cambiado de estado es porque pues tienes este cartel. Y vamos a hacer la fotito para el recuerdo. Acabamos de pasar un letrero que indicaba que no hay gasolina, no hay fuel en 280 kilómetros. 280, creo que esta es la primera vez que lo veo. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto más o menos de nada, o sea, de puro desierto. Y habíamos visto en el mapa que había este núcleo poblacional. Pensábamos que quizás era un pueblito, pero no, ya vemos que es un rancho. Pasa que es un rancho Ranken, que debe venir de rancho. Y pone, lo siento, no tenemos fuel, No dice. tenemos fuel. Y bueno, es un rancho quizás un poco más grande que otros que habíamos visto, que eran poquita cosa, ¿no? 4 vacas. Pero sí, el rancho en medio de la nada, después de más de 100 kilómetros que llevamos recorridos. Sí. Y bueno, Y vamos a seguir igual. Es que miren esto, o sea, es nada. Kilómetros de nada. puro desierto. Aprovechamos para poner diésel. No será barato aquí. Acabamos de llegar al primer lugar que hay así en medio de la nada y es un caravan park también. Sí. O sea, es como un hotel. Casi que hemos parado casi por obligación, porque hemos dicho el primer lugar en 200 y pico no sé cuántos kilómetros. Sí, tú. Y hemos dicho, bueno, vamos a parar y a ver qué onda. Igual sí, no está de más poner y así ya, yo qué sé, ya te olvidas. 2,24 el litro de diésel, no está mal. Va a ser la vez que más caro. Sí. Igual más adelante, en 2 horas y media hay otro. Así que creo que le vamos a poner unos 20 litros. Bueno, esto es una gasolinera de lujo, qué locura. Mira, María. Mira qué hay aquí. Los toritos. ya decían que el toro era el típico de aquí, ¿eh? Ay, sí. Ojo, ¿has visto esta gasolinera? Sí, eso está llena de puros souvenirs. Sí, tú.
oscura. Ya ves, está guapa, ¿eh? Sí, sí. La han hecho súper mega turística, ¿eh? Ya ves, es moderna, ¿eh? Impresionante la estación de servicio y como un mega resort aquí en medio de la nada. Y bueno, pues hemos parado un ratito, hemos aprovechado que se estaba bien fresco y bien a gusto para tomar un café, para ponernos al día. Lo primero que hacemos siempre cuando llegamos a estos lugares, pues conectarnos a CyberGhost VPN. Y pues nada, hemos estado ahí con los ordenadores, trabajando y siempre protegidos con CyberGhost VPN. Yo creo que la gran mayoría de gente que vivimos viajando, todos llevamos en nuestros dispositivos una VPN porque es que es indispensable. Cada vez que tú te conectas a un internet abierto de donde sea, de cualquier lugar, bar, restaurante, aeropuerto, estación de servicio, es súper importante dejar puesta la VPN para que todos nuestros datos estén a salvo y nadie se vaya a robar ninguna información nuestra. Y ya sabes, en la descripción de todos los vídeos siempre te dejo el link para conseguir CyberGhost VPN con un 83% de descuento. Sale por unos 2 euros al mes, que es nada. Tienes 4 meses para probarlo gratis y si no te gusta te regresan el dinero. Llaman. Familia, follow the sound family. Porque mis otros amigos me metieron un poco de cague en plan de no, porque claro, tú tienes que llevar una radio, tal, que nosotros no tenemos ni Starlink ni nada. Sí, es verdad que aquí hay todo de señales que pone eso, que utilices la emisora 40, el dial 40. Pero vosotros tenéis radio. Claro, la furgo, hostias, la furgo viene con una radio ya incorporada de estas con una antena gigante delante. La Wallaby viene con todo, Lidia. Ah, joder, qué pros, que Sí, son sí. esta radio para comunicar con los camioneros. No lo usamos, pero ahí está. Yo me compraré una de esas, que valen 200 euros así, por lo menos para hacer esa parte. Lo único que os le quería decir, que hay un sitio que se llama Tennant Creek, que no paréis ahí. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque por lo visto hay muchos chavalines que se dedican como a hacer pequeños robos, a joder a las caravanas, a las furgos, tal, como por aburrimiento, ¿sabes? Sí, Tennant Creek era una de las opciones de parar, pero bueno, vamos a ver, tenemos otras opciones también. O sea, vosotros habéis estado en México todo el rato, que la gente normalmente en México dice, uy, te van a rajar en cuanto llegues, ¿sabes? Claro, es que Entonces, nosotros claro, hemos viajado por un poco México siempre así. variable la línea esta del miedo. Entonces, Si el bus está yendo bien y no te falla nada y no le sientes nada raro, tampoco... Puedes ir bien tranquila, ¿eh? Tampoco es nada del otro mundo, o sea, claro que hay estos tramos que tienes 300 kilómetros, pero yo qué Pero sé. la gente se para. Mira, en un momento se nos abrió la puerta de la caravana de atrás. Tuvimos que parar en medio de la carretera de estas larguísimas y a los 2 minutos se paró una caravana a ver si estábamos bien, si necesitábamos ayuda. O sea, la gente hermosa. claro. Bueno, esta era la primera posibilidad de parar a dormir aquí hoy, pero no hay ni un árbol. Ahí al fondo hay árboles, pero no sé si es que no se puede ir. Es un conglomerado asfaltado. Bueno, sí, si pudiéramos ir debajo de ese árbol quizás, pero aparte el lugar es... O sea, no, aquí no era que había un río. Es que teníamos como la referencia que aquí había como un laguito, un río o algo así, un poco de agua. Ya, debe ser. Las fotos que habíamos visto. Pues vamos a ver. Esta si carretera por tiene que aquí ser. quizás. Ah, mira, sí, ahí hay un tacho. En la imagen salía un lago, pero yo para mí que eso debe ser en temporada de lluvias. Sí, porque básicamente el lago estaba aquí, en la carretera que estamos transitando. Es que yo lo que busco es sombra, un lugar con sombra para aguantar los 34 o 35 grados de calor que está. Hay unos arbolitos. El sol se va para allá, así que es ponerse de este lado y ya. ¿Sabes? ¿Tú qué dices? Bueno, Está tranqui. sí. Y así a la sombra se...
Bueno, sí, Está pues bien. aguanta más o menos, ¿no? Pues aquí armamos campamento, ¿no? Claro, el sol se pone por ahí, mañana saldrá por acá y nos Bueno, pero mañana a la que el sol ya esté apretando, pues nos vamos. Nos vamos, sí. Ya está. Pero sí, está bien, para pasar la noche perfecto. Aquí, en medio de la nada, en medio Esto es del un outback. lago en teoría, María. Sí, yo creo que es una zona inundable más que un lago. Ahora voy a tirar el dron para verlo esto, porque sí, esto sí. en teoría era un lago, pero... Para mí que esto cuando es temporada de lluvia se inunda, Sí, más que ser un lago. puede ser. Tú llegas aquí en temporada de lluvias y no sales. Pero bueno, que es el peligro que tiene. Voy a aprovechar para remojar trigo sarraceno, que he descubierto una receta súper fácil para hacer como tortillas para wraps. Es poner en remojo toda la noche esto, el trigo, y luego salen unas tortillas riquísimas. Está caliente el agua, qué fuerte. Está caliente. Like my own sister, our souls weave together. Beaded bracelets I won't forget. Friends forever. Ah, bueno. A ver si te gusta. Ay, gracias, que aprovecha. No está mal. Bien curioso el patio, ¿eh? No hay nada, tú. Todo plano. Bueno, después de... Claro, hemos hecho al final como 350 kilómetros o 400 Algo así, sí. de desierto y... Pues Sigue el lugar habiendo final, desierto. Igual, desértico. Claro. Y aunque hay estos arbolitos que nos Ay, sí, salvan ¿eh? Aquí atrás. con la sombra y nos han permitido parar aquí, si no nos hubiese tocado llegar hasta un pueblo que hay más adelante, que seguramente lleguemos mañana. Mm. ¿Cómo se llamaba? No sé qué creek. Bien, Tinan Creek, algo así. Algo así. Ah, es verdad. ¿Eh? Así que, bueno, hoy nos quedamos en el desierto, un monográfico de desierto. Our souls weave together. Beaded bracelets I won't forget. Friends forever. Y ahora que hace ya un poco de fresquito, ahí se está poniendo ya se puso el sol, aprovechamos para retomar nuestros ejercicios de fuerza que, bueno, con todo este cambio, mientras estábamos en la playa, cada 2 días hacíamos ahí puntuales. Con este inicio de ruta no estábamos encontrando el momento o el lugar. A ver si podemos tomar la rutina. Viajando es un poco complicado a veces mantener las rutinas, ¿no? La tenemos a Marta con su yoga y yo aquí con los ejercicios de mi coach, Nancy. Muchas gracias por estar ahí apoyando siempre. Marta con su rutina de... ¿Cómo se llamaba tu...? Anabel Otero. O sea, cada uno con la suya. Es que hay que hacer ejercicio porque si no, ya, especialmente después de los 40, 45, o sea, como que se nota un montón cuando no haces ejercicio. Así que bueno, ahí vamos, retomando. Coge el pie con la mano, empuja el pie lejos, arquea tu espalda, abre el pecho. Friends forever. Oh, qué guay. Marta, está saliendo el sol. Cómo molan estos amaneceres en el Outback, ¿eh? 6:30. Nos han cambiado la hora, ahora es media hora antes. ¿Qué dijiste? Oh, pedazo creer, ¿no? Es una quesadilla de trigo sarraceno. Trigo sarraceno. Oh, estamos aquí con inventos, con las raras recetas de Marta que han vuelto. Qué buena pinta. ¿Cuánto hace que estabas tratando de sacar la crepe perfecta? Claro, tiene una crepe entera. O sea, luego la doblé en 2, pero me salió entera y no se me pegó en la Ya sartén. ves.
Hace tiempo, que estabas ahí mejorando la receta. Tiene buena pinta, La textura, espectacular, mira. Oh. Está buenísimo. Muy buena. De trigo sarraceno. Wow. Qué rica, ¿eh? Oh, mira qué pinta. Bueno, voy a hacer la última crepe que me quedó acá. Trigo sarraceno en remojo toda la noche. Trigo que llegó más o menos por aquí. Y un poquito más de agua. Y luego le puse sal, pimienta, una cosa que tengo de especies, en las que más te gustan. Un chorrito de aceite de oliva. Todo mezcladito y ya está. Y es la... Tienen que dar una consistencia así más o menos. La sartén bien caliente. Con un poquito de aceite. En este caso es de coco. Voy a echar todo. ¡Oh! Esto va a ser consistente, María. Encima, el trigo sarraceno que tiene un montón de propiedades. ¿Quedó? Sí, he aprovechado la primera que hice que no me salió bien. Oh, Y mira la segunda. ¡Oh! pinta. Ya está. ¡Tachán! Oh, me la llevo. Ahí va. Necesito que hace ya. Sí. 10 de la mañana. Sí. Estamos a Hay que comprar un termómetro, tío. No tenemos termómetro en esta camioneta. 32 grados. V extremo hoy, tú dirás. Es que de verdad sales al sol y te tostas. Sí. O sea, como una tostadita. Ya son las 10, va a llegar a 36 grados hoy, según la previsión. No está mal. Ya tenemos el aire puesto. Ay, sí. Y hoy, después de 300 o 400 kilómetros, ya he perdido la cuenta, vamos a llegar en algún momento ya a la civilización. A ver si me Algún va. lugar que no sea puro desierto. Vámonos. Darwin para allá. Alice Springs para allá. Se acabó la recta infinita de kilómetros y kilómetros de desierto. Si hubiésemos ido a Darwin, ahora nos tendríamos que desviar hacia el norte. Sí. Como finalmente, ya os explicamos, decidimos ir hacia Uluru, pues vamos hacia el sur, pues que sería, de hecho, hacia el centro, el puro centro de Australia. Has visto, Marta, está lleno de termiteros gigantes. Y este es pequeño comparado con lo que hay por ahí. Luego resulta que nos encontramos termitas en la furgo. Está lleno. No me extraña porque hay un montón. Mira, este está, Se cayó, está mira. partido. Todo agujereado por las termitas. Ostras, qué curioso, ¿eh? Como hacen... Un poco como las abejas, ¿no? Hacen estos túneles como panales, parecerían por dentro. Y aquí son chiquitos, los hay de 4 o 5 metros de altura. Pero está lleno, mira. Sí, está minado esto, María. Pues estamos llegando a un lugar muy importante dentro de Australia. Este fue uno de los primeros telégrafos que se armó y era algo básico para las telecomunicaciones entre Australia y el mundo y dentro de Australia. Imagínate que esta instalación empezó a funcionar en el 1872. Imagínate los colonos que llegaron aquí en un lugar totalmente aislado, con lo que hemos tardado nosotros en llegar en auto, pues imagínate en la época. Y algunos llegaban hasta en camellos, por aquí, por el desierto. Y llegar hasta aquí y armar todas las telecomunicaciones, metiendo hilo de telecomunicaciones desde Adelaida hasta Darwin, que es una barbaridad. Y aquí, bueno, estamos dando vueltas y más vueltas, pero creo que en realidad Está cerrado. no se puede entrar. Vamos a ver si del otro lado se ve algo más. Crema el sol, ¿eh? Sí, sí. Se me ocurrió salir sin camisa y
cómo quema, madre mía, qué horror. Mira, esto está abierto, María. Ah, bueno. Mira, para hacernos una idea de cómo eran las construcciones antes, que eran tan gruesas que realmente aguanta el fresco, no hace el calor que hace afuera. Toda la razón. Cayó aquí, Y pasa aire. y es otra cosa. Ya con las láminas de metal. Ahí creo que hay avispas. Pues cuando crezco con las avispas. Tenía una pequeña capilla, parece. Y ya ves que está aquí en medio del campo con miles de termitas. Bueno, está la capillita. ¡Guau! ¡Qué bajada! Y aquí hay cuidado que no haya panales de abejas o cosas así. ¿Qué es esto, tío? Las catacumbas. Aquí justamente hay un panal, hay varios panales. Ay, María, qué estrés. Pero bueno, básicamente era una pequeña Una capilla. capilla que tenían aquí para confesar los pecados. Y ahora sí estamos ya muy cerquita, como a 10 kilómetros de Tennant Creek, que sería pues el primer núcleo urbano que hay después de toda esta kilometrada que nos hemos metido. ¿Cómo se siente el calor, eh? No, Marta hace demasiado, una o sea, me cara ya de estoy calor. asando. No, es insoportable, en serio. O sea, me estoy asando. No hay que ir ya al pueblo, uf, necesito lavar ropa. Ay, no, qué agobio. Me estoy agobiando. Bueno, esto ya lo sabíamos. Pero es que me estoy quemando, o sea, como no llevo camisa y me estoy sufriendo, tío. Claro, es que no se puede salir con... Ay, no sé, no pensaba... sin mangas al menos. Ostras. Pues ahora sí llegamos a Tennant Creek. Aquí luego pasaremos a poner gasolina, por ahora estamos bien. Y mira, está mucho más barata, 1,90. 1,90, sí. 2,24 la pagamos. Claro, pasa que ahí puse 20, 25 litros, poca cosa, Ya. sabiendo que aquí es más económica. Es chiquito el pueblo, tampoco es tan grande. Tiene como unos 3.500 habitantes, hemos leído actualmente. Y lo curioso es que el 55% de los habitantes de aquí de Tennant Creek son aborígenes. Sí, es uno de los sí, pueblos con mayor proporción de aborígenes de la zona. No sé si de toda Australia, pero al menos de esta zona seguro. Bueno, pues ahora sí, aprovechamos para limpiar ropa. Tenemos aquí una bolsa entera acumulada. Ya hacía falta. Bueno, compra hecha. Ha sido básicamente el pase por este pueblito, dejar la ropa limpiando, venir al supermercado que se estaba súper a gusto con el aire acondicionado y ahora estamos de nuevo en la furgo con el aire acondicionado porque no se puede estar paseando por las calles, está muy bestia el calor, así que vamos a seguirle. Vamos a ir una hora más adelante, hay otro lugar para acampar y creo que vamos a buscar un árbol o algo. Los árboles son lo más preciado que hay ahora mismo, ¿eh? Ay, sí. Nunca un árbol había sido tan apreciado. Compramos aquí en, no sé, de mames. De mames crispy. Está Y buenísimo. un juguito. Y ya cuando baje el calor, pues ahí nos pondremos a cocinar. Ya cocinamos. De momento, esto Algo. es nuestro almuerzo. Luego ya comemos en serio. Wow, mira, 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 es que pasan por en medio de la ciudad estos, ¿eh? Ostras. Qué locura. Y llegamos a un lugar alucinante. Mira qué pedazo de piedras.
todas con este color rojizo que ya caracteriza toda esta zona. Ya hace un rato que venimos por carreteras que al lado y lado es todo rojo. Y mira qué piedras en forma de canica o de bolas, como dicen. O sea, tú ves esto aquí y dices, ¿qué hace esto aquí? En medio de estas gigantes bolas. Esto no se puede mover, o sea, son rocas. Y está minado. Toda esta zona está lleno de lugares así con un montón de bolas. Estas formaciones esféricas que, bueno, en verdad les llaman canicas. Sí, es verdad, tienen forma de canica. Fíjate esta cómo ha quedado partida. Wow. Y mira cómo es por dentro. Es como granito. Mira el tamaño. Sí, lo que es esta se ha partido por la mitad, es increíble. Como granito por un lado y aquí hay como esta parte como rojiza. Está hirviendo la roca esta. Bueno, el calor que hace no me extraña. Y bueno, es un paisaje sagrado esto porque hay varias naciones aborígenes que comparten este territorio y para ellos esto es un lugar sagrado y cómo no serlo. O sea, es que es impresionante, la verdad. Fíjate que hay esferas de todos los tamaños, desde chiquitas hasta, bueno, dice que hay hasta una de estas de 6 metros. Algunas tienen mejor la forma esférica, otras no tanto. Y esto se ha ido esculpiendo con la erosión del tiempo, pero a la vez parece ser que las diferencias de temperatura entre día y noche, de que haga mucho calor en el día y frío en la noche, ha ayudado a que milenio tras milenio se hayan formado como estas formas redondas tan perfectas, ¿no? Que parece que hayan colocado ahí la bola en medio de la nada. Que esté esto aquí en medio, ¿no? Como que no te lo esperas después de tanto desierto, de no haber nada así que destacara. Mira lo que es este paisaje. Hasta hay algunas flores. Bueno, y detrás de la zona de piedras hay una zona de camping que sale por $10 la noche por persona, que es del estado. Justo yo reservé esta que tenía el arbolito. Lo que no había visto es que hace un poco de subida. Creo que es la única subida que hay en toda la área de camping. ¡Qué ojo! Fua, mira el patio de hoy, o sea... ¡Qué loco poder dormir aquí, al lado de estas piedras! ¡Qué pasada! Hay que ponerle aquí las placas. Es la única parcela que está en subida. Sí. Es una zona súper plana, no se toca la parte de subida. Mala suerte. Yo escogí esta a través de la aplicación de ellos y era la que tenía el árbol más grande. Qué lugar para acampar, ¿no? Rodeados de estas piedras gigantes. Wow. Y la tranquilidad. Mira, aquí se puede ver cómo se va pelando. De hecho dicen que es como si tuviera piel de cebolla, porque literalmente se le van cayendo como capas. Entonces dicen que regresas, yo que sé, dentro de 1 año, 2, 5 años y ya no va a ser el mismo paisaje porque van cambiando, se le van cayendo trocitos, se va desmoronando y se va quedando en el suelo.
está curioso. Claro, como una cebolla. Mira Sí, esto sí, como se está le ven muy las bien. capas, María. Es que Entonces que tenga escamas. tal cual, ¿eh? Wow. Tan frágiles y tan duras a la vez, ¿no? Es como muy... es muy loco, tío. Como un museo al aire libre. Total. Está lleno, hay como 1,5 kilómetros, un sendero para allá, luego hay otro 2 kilómetros para allá. O sea, hay un montón de senderos que tú puedes hacer. Mira esta, parece un martillo golpeando ahí. Sí, sí, aquí se quebró. Ostras. Mira, Marta, por ahí sigue el itinerario. Se puede subir arriba de la... Ah, esos son de la las roca también. señales. Sí. Es un lugar que hay que estar con mucho respeto, ¿no? Pues porque es un lugar sagrado para las comunidades originarias de aquí. De hecho, hay zonas que no te dejan grabarlas. Y sí. Y luego también está como puesto por dónde puedes meterte, por dónde no, Claro. pues para preservar de alguna manera también. Sí, porque como es que es frágil, es que si no, claro, podrías llegar a romper todo, yo qué sé. Mm. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Sí, sí, mira, te pone ahí las flechitas para que vayas siguiendo el itinerario. ¡Qué chulada! Qué guapo, ¿eh? Y la vista desde arriba vas a ver. ¿Sí? Seguro. Pues tiene buena pinta. Mira, ahora sí está dando el sol ahí justo Ay, con esos sí. colores tan guapos. Mira esas de ahí, es que es... ¡Wow! Y allá, mira, mira por ese lado. That's right. So where it says Qué that colores. photography zone, you can't take photos of that. Y para allá ya no se puede llegar. Así que nos vemos en un rato. ¡Wow! Chulísimo. Qué pasada, ¿eh? Yo me quedo con las ganas de ver una que quedan así como una esfera al lado de la otra y en un equilibrio así medio... Sí, no sé dónde debe estar. Bueno, mañana las buscamos si no se hace. Mira igual ahí, qué guapo. Es que ahora, justo ahora se va a poner el sol. Mira qué guapo aquí, ¿eh? Con el sol. Es la luz del mismo color que la piedra. Y ahí asoma una esfera también. Le da justo a la esfera el sol. Y a ti también. Estábamos buscando este lugar tan icónico, quizás el que le da nombre al de las Canicas del Diablo, quién sabe. Son esas dos esferas, una de ellas totalmente en equilibrio, que parece que se vaya a caer, y la otra justo al lado, y es como la imagen pues más icónica, que más se ve de esta zona. Aquí nos hemos acercado con la Wallaby, mira, dos iconos juntos, la Wallaby y las Canicas del Diablo, The Bill Marbles. Y con este escenario de fondo aprovechamos para hacer algunas fotos antes de seguir el viaje. A continuación te dejamos el vídeo con la música compuesta por María en la zona del río de Commonwealth, con imágenes de naturaleza del lugar. Esperamos que lo disfrutes y recuerda viajar siempre protegido con CyberGhost VPN, ideal para conectarte a internet de manera segura y tranquila en cualquier lado mientras viajas. Nos vemos en el próximo capítulo, familia.